quiero saludar a toda la audiencia que está en esta hora, ya sea viendo Advenimiento TV, mirándonos por los canales de YouTube o escuchándonos en Radio Advenimiento, ahí por el Tuning Radio o ahí por nuestra aplicación de la iglesia que es Iglesia Advenimiento. Por cierto, le animo a que baje esa aplicación a su teléfono. Búsquenos allí en el Play Store o en el App Store como Iglesia Advenimiento y bájela a su teléfono. Allí usted tendría el acceso las 24 horas de lo que está saliendo en la radio, como también de lo que está saliendo por la televisión. También puede visitar nuestra página web www.iglesiaadvenimiento.org y también mirarnos por ahí. Ahí está la plataforma para ver la televisión y también para escuchar la radio. Así que donde quiera esté usted en esta hora mirándonos, sea bienvenido y bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. ¿Cómo está, hermano Tony, esta mañana? Bien, pastor, bien, gracias a Dios, y también contento como siempre que participamos de estas escuelas sabáticas. Amén. Contento porque sabemos que esto de una u otra manera hay alguien de los que nos miran que el Señor lo toca. Amén. Porque su palabra dice que nunca vuelve vacía, sino que es enviada y hace lo que Él quiere. Por lo tanto, que pronto se van a ver los frutos, o un poco tarde, pero siempre hay frutos. Y eso es lo que nos anima, que se siembra la semilla y a su tiempo Dios la hace crecer. Amén. Hermano Carmelo, ¿cómo está? También bendecido por un día más que el Señor nos da, y también un placer, hermanos, de estar nuevamente aquí con mi familia, que nos miran, que nos ven por las diferentes plataformas. Así es que, hermanos, un día más y una oportunidad que el Señor nos da para seguir aprendiendo de estas lecciones. Así es que el Señor nos bendiga y saludes a la distancia. Amén. Estoy recordándoles también el campamento que tendremos del 1 al 3 de octubre aquí en Shepherd, Texas, en esta propiedad del Señor, donde también atenderemos a los enfermos gratuitamente. Aquí también haremos nuestros congresos campestres para buscar al Señor. Amén. En estudio de la palabra y también, hermanos, aquí gozarnos como una sola familia. Trate de hacer planes para venir del 1 al 3 de octubre, viernes, sábado y domingo, aquí a este lugar donde tendremos ese congreso campestre, donde, pues por la gracia de Dios, sin duda el que estará teniendo los temas va a ser de bendición lo que traiga para su pueblo. También quiero decirles que aquellos que deseen venir aquí a ayudar a que esta propiedad esté bonita, son bienvenidos. Aquí se necesita, hermanos, mano de obra para mantener esta propiedad siempre limpia. Hay árboles aquí que trimear o cortar o podar y otros que hay que completamente arrancar. Aparte de que vamos a hacer también unos baños públicos para que los que vengan a acampar pues ahí tengan su baño, ¿verdad? Y en ese sentido quiero animarles a que también, si tienen un día libre por ahí y lo quieran dedicar a Dios, vengan aquí a ayudar, a trabajar, vengan los domingos. Aquí siempre está el pastor Víctor Argueta como el encargado del proyecto en la parte de la construcción, que él les puede decir en qué pueden trabajar. Hay mucho por aportar, mucho por ayudar aquí, hermanos, y se necesitan manos que quieran pues poner su tiempo para Dios aquí trabajando. También quiero siempre exhortarles a que nos apoyen para que este proyecto médico misionero se haga realidad, con sus diezmos, con sus ofrendas y sus donaciones. Sé que hay hermanos que quieren ayudar y se los hago saber, por lo tanto, que estamos abiertos para recibir esas donaciones, esos diezmos, esas ofrendas, y el número de teléfono está ahí en la pantalla, 214-881-4029, y el WhatsApp más 1-214-881-4029. Si usted vive aquí en Estados Unidos, registre ese número en su teléfono como Iglesia Advenimiento o con el nombre de este servidor, como usted lo quiera, porque ese es el número de teléfono que está conectado con la cuenta del banco de la iglesia. Y por Cele, usted puede enviar usando ese número de teléfono y va directo a la cuenta de la iglesia, que es donde nosotros pues nos proveemos para
hacer aquí los trabajos que se requiere. Igual puede usted hacerlo por PayPal si vive fuera de los Estados Unidos, yendo a la página web nuestra www.iglesiaadvenimiento.org, yendo a la sección de donaciones y ahí lo lleva a PayPal para que pueda hacer ese envío desde su país. Igual puede enviar cheque o money order a la dirección 214 Alpine CT, la T de tomate, Irving, Texas 75060 es la dirección para enviar cheques o money order, e igualmente pueden llamar al número que he mencionado para que de su tarjeta de débito podamos retirar lo que usted nos autorice. Habiéndoles exhortado a esto, procedo al momento de la oración para el estudio de esta mañana. Hermano Tony, por favor, si quiere orar. Sí. Gracias, Padre de amor. Amén. Gracias, Señor Dios Santo y Poderoso, porque todavía podemos libremente venir ante tu presencia. Gracias, Señor. Aquí estamos tres, Padre, en espíritu, clamando a ti, pero sabemos que hay cientos y hay miles que en estos momentos también están con nosotros, aunque sea en diferente tiempo, tarde, mañana o noche, pero al estar mirando esta escuela sabática y ver que estamos clamando a ti, ellos también se postran en sus hogares con ese mismo sentir, Padre, del avance de tu obra y de tu bendición a cada uno de los que hemos venido a tus pies, Padre. Así pues, Señor, ponemos en tus manos esta escuela sabática y a cada uno de los que tú traes, Padre, a cada uno de los que están escuchando, sea en sus carros, en sus hogares, tal vez enfermos. Tú estás ahí también con ellos, Padre, porque tú eres un Dios de amor. Amén. Así pues, Señor, muchas gracias porque todavía nos das esta oportunidad de llevar esta palabra a esos corazones que tanto la necesitan, y a nosotros mismos que somos los primeros en recibir las palabras, sea de amonestación, sea de ánimo, sea de profecía, de lo que sea, tú nos estás amonestando y avisando. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Este día el Señor quiere que aprendamos cómo debemos comportarnos cuando tengamos frente a nosotros personas eminentes, personas, digámoslo así, que son importantes de la sociedad. Aquí nosotros vamos a mirar ahora a Pablo, a hablarle a las grandes autoridades, como lo fueron el rey Agripa, su mujer Berenice, el Festo, que era el gobernador romano, y sin duda todos los demás que habían sido invitados aquel día, porque habían gentes importantes, habían tribunos, habían centuriones, ahí había gente, como decimos, de alto nivel. Pero Dios nos va a enseñar cómo debemos nosotros actuar ante esas personas, bajo el subtítulo, hablando sin temor a los pecadores arrepentidos. Ya de antemano podemos ver que no hay que tenerles miedo. Y hermano Tony, ¿qué podemos aprender de la forma en que Pablo abrió su testimonio aquel día? Si vamos a leer en Hechos de los Apóstoles el capítulo 26 del 1 al 8, que dice así, de la siguiente manera. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan
que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Es cosa increíble para ellos que me están trayendo a juicio por eso, cuando ellos bien lo saben. Tú lo sabes, rey Agripa, parafraseando, porque tú sabes que Eliseo sanó al hijo de la viuda. Elías resucitó también a otro muerto y Eliseo resucitó a ese muerto. Elías también. Cristo Jesús resucitó a Lázaro. Pero hablando de del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, ellos sabían todas estas cosas. Entonces, ¿por qué es que ahora no quieren aceptar lo que Pablo les estaba diciendo cuando se está tratando del dador de la vida? Y ellos lo sabían, pero ese era el punto. Pero sabemos nosotros que en realidad era el odio que tenían contra Pablo, porque él era uno de ellos, era uno del Sanedrín, y ahora los había dejado por seguir la luz que había llegado ante él. Y hermano, tal vez tú que me estás viendo te pasó lo mismo. A ti llegó la palabra de verdad, el mensaje para nuestro tiempo. Y tú al saberlo, al conocerlo, comenzaste a compartirlo allí en tu iglesia. Tal vez no eres adventista, tal vez eres de otra denominación y estás escuchando esto, ha llegado a ti y tú quieres también compartirlo en tu iglesia. ¿Y qué es lo que pasa con los líderes de tu iglesia? Te cierran las puertas, te marginan, ya no eres bienvenido a sus congregaciones. Pero lo que menos hacen es sentarse a escuchar tus razones. Asimismo, si eres adventista, ¿cuántas veces por seguir la palabra de Dios, el espíritu de profecía y la palabra tal como está, se te trata de la misma manera? Se calumnia, se persigue, pero menos se tiene el tiempo, se toma el tiempo para sentarse y decir, a ver, ¿por qué tú enseñas eso que tú estás enseñando, en qué te basas? No se hace, desgraciadamente. Y viene la persecución y te disciplinan, te corren de la iglesia y luego eres un fanático, eres un disidente y eres esto y eres lo otro. Hermano, Pablo está pasando por eso. Así es que, ¿qué nos asusta? Pablo está defendiendo, no se está defendiendo él, está hablando la palabra de verdad por la cual él era perseguido. Qué interesante esto que dijo el hermano Tony. No se estaba defendiendo. Lo que estaba más bien era testificando de lo que él realmente pues era. Y lo que él buscaba, el objetivo de este testimonio, era de que se convirtieran Agripa, Berenice y los demás presentes. Por eso, interesante cuando le dice, me tengo por dichoso. En otras palabras, qué oportunidad esta la que tengo de poder hablarte, porque no cabe duda de que tú eres una persona que puede hacer un juicio correcto porque conoces muy bien. Sí, porque él era judío, pero romano de corazón, Agripa. Como dije antier o ayer creo, como rey era encargado de los tesoros del templo y al mismo tiempo pues, de poner al sacerdote de turno. Le dice, tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Así que yo sé delante de quién estoy y nada más te pido paciencia. Es interesante cómo Pablo en su testimonio presenta sus raíces judías desde muy joven, haciéndole ver a este hombre que pues él no tiene algo que sea contrario a la, digamos, religión judía. Le dice más bien, yo he vivido fariseo,
Y tengo la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. Y en esa promesa o en esa esperanza es que pues yo me muevo. Y tengo ahora también la esperanza de que Dios resucita a los muertos. Así que está Pablo considerando con lo que está hablando de que la persona que le está escuchando pues conoce muy bien el tema y por lo tanto puede hacer un juicio más justo. Vamos a ver, hermano Carmelo, cómo la sierva del Señor, al ver cómo Pablo le habla a Agripa, la manera como se refiere a él, vamos a ver cómo la sierva del Señor dice de que quién era Pablo realmente. Bueno, aquí lo vamos a ver en el libro Obreros Evangélicos, página 129, donde la sierva del Señor dice: el cristianismo hace un caballero de un hombre. Cristo era cortés, aún con sus perseguidores, y sus verdaderos discípulos manifestarán el mismo espíritu. Miremos a Pablo ante los gobernantes. Su discurso ante Agripa es una ilustración de la verdadera cortesía, como también de la elocuencia persuasiva. El Evangelio no estimula la cortesía formal corriente en el mundo, sino la que brota de la verdadera bondad del corazón. Aquí estamos viendo, hermanos, un hijo de Dios siendo espontáneo, siendo transparente, siendo hablando, ¿verdad?, desde dentro de su corazón lo que él había pasado por experiencia, ¿verdad?, antes de aceptar a Jesús, lo que él hacía, ¿verdad? Y tocante a la ley, como él dice por allá en otras partes, pues era irreprensible. Así es que fíjense hasta dónde un fariseo tenía muchas cualidades, pero esas cualidades las torcía, o sea, como que se las sobrepasaba, y era donde era el error de ellos. Por eso Pablo menciona mucho de él, como él era fariseo, hijo de fariseos. Entonces, lo que me llama la atención es lo que les dice, a lo que le dice allí cuando empieza con su disertación, ¿verdad? Allí donde él dice, por la resurrección de Jesús. Fíjense nomás la esperanza que él tiene. En otras palabras, como dice Tito 2.13, fíjese lo que dice Tito 2.13. Dice: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí esa esperanza, por esa esperanza era por lo que, ¿verdad?, lo estaban acusando, por lo que él les decía. Y vemos ahí que Agripa estaba muy atento, escuchando eso, porque conocía las costumbres judías, las conocía. Sí, y aquí lo que leyó, esto está muy importante, donde menciona, dice que el Evangelio no estimula la cortesía formal corriente del mundo, sino la que brota de la verdadera bondad del corazón. O sea, lo que el apóstol Pablo, lo que había en su corazón y les decía, había mucha bondad y él quería que también ellos fueran salvos. Esa era la bondad. No buscaba sacar un provecho propio, sino el arrepentimiento de los que conocieran. Porque ¿de qué ganamos enseñarle a una persona por interés de sacar un provecho, de sacar algo de aquí de este mundo? De nada sirve. Pero cuando le hablamos pensando en que es la salvación, es vida eterna, si la reciben es para vida eterna. Entonces ahí estamos mostrando el amor y la bondad de Cristo. Sí. Pero me gustan las primeras palabras que menciona la sierva del Señor aquí. Dice que el cristianismo hace un caballero de un hombre. Hermano, hermana, a mí esto me hace pensar, ¿qué ha hecho de mí el cristianismo desde que conozco a Jesús? ¿He sido o soy ya una persona diferente, en la cual pueda brotar la cortesía, la bondad, la misericordia, la sencillez, la humildad, todos esos atributos o virtudes que el Espíritu Santo son fruto de él? ¿Brotarán en mí eso?
que el cristianismo yo lo haga, ¿verdad? Aparecer como lo hace Pablo aquí, ¿verdad? Ante estos reyes, ante cualquier persona, todo un caballero. ¿Por qué? Porque lo que hablaba era lo que vivía, hermanos. Y eso es lo que pasa hoy en día. ¿Viviremos el cristianismo nosotros para poderlo representar como tal? ¿O nomás lo vivimos cuando vamos a la iglesia? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. Interesante esta declaración de la hermana White de Obreros Evangélicos, página 129, que se ha estado aquí comentando. Porque, si bien es cierto, no debemos tenerle ningún miedo a ninguna autoridad Amén. a la hora de predicar, eso no significa que el no tenerles miedo, pues vamos a ser descorteses con ellos. Pablo nos está enseñando la manera como uno debe de referirse a ellos, guardando el debido respeto, reconociéndoles su posición. Y pues hermanos, eso, como dice la sierva del Señor, demuestra que realmente somos unos caballeros, porque así lo fue Cristo, un hombre cortés con sus perseguidores, y no podemos nosotros ser diferentes. Así que esto tengámoslo en mente, no tener temor, pero sí ser muy corteses. Y bueno, pasemos a lo siguiente, hermano Tony, perdón, Carmelo, cómo irradiaba desde el apóstol la humildad del corazón que él tenía. Bueno, aquí lo vamos a ver, a seguir leyendo en Hechos 26, pero ahora del 9 al 11. Hechos 26 del 9 al 11 nos dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermanos, pues está dando su experiencia, ¿verdad, Pablo? Que no oculta nada, y eso a mí me da, ¿verdad?, una enseñanza de que nosotros como hijos de Dios no debemos ocultar nada. No debemos andar con excusas ni con mentiras. Como yo les dije en una ocasión, ¿verdad?, cuando un hermano pasó la aduana, ¿verdad?, y le preguntaron qué traía. Entonces él, pues yo no sé si no se acordaba o él quiso ocultar eso, pero dijo que no traía nada. Y el oficial, ¿verdad?, pues como quiera que sea, lo revisó y encontró ciertas cosas que no eran lícitas para traer. Entonces, ¿verdad?, pues qué triste, hermano, qué triste. ¿Cómo te has de poner si tú en verdad eres un verdadero cristiano, hermano? Porque este hermano se sintió avergonzado, ¿verdad? Porque como les dije, no sé si sabía él o no se acordaba de lo que traía, pero la cuestión es que le dolieron más las palabras del oficial que le dijo, que aparte de viejo, mentiroso. Ay, hermanos, a mí, ¿verdad? Pues eso también, porque eso son cosas duras, hermanos, son cosas duras, y más para un hijo de Dios, que no estés viviendo a la altura en el cual el Señor te ha puesto, hermano. A mí, ¿verdad?, ahí también se me hubiera caído el cielo. Pero, hermanos, pues gracias a Dios que sigue enseñándonos a vivir como vivió Pablo, un verdadero caballero, un verdadero hijo de Dios. Así es que el Señor nos bendiga. Una persona humilde es una persona que reconoce sus errores, que reconoce su pecado. Si tú, hermano, hermana, reconoces que has pecado, reconoces que has fallado al Señor, eso te hace una persona humilde. Y Pablo está demostrando aquí la humildad de corazón, porque él está reconociendo la barbaridad que hizo de andar persiguiendo a la iglesia del Señor. Como él dice aquí, él perseguía a aquellos que creían en Jesús de Nazaret. Y lo hizo de una manera terrible, pues dice que lo hizo en Jerusalén y encerró en cárceles a muchos de los santos, porque tenía el poder de hacerlo. El poder se lo habían dado los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, dice él, consentía, dando su voto, y los castigaba en las sinagogas, los forzaba a blasfemar, es decir, a que pues renunciaran al Señor
Y así enfurecido contra ellos los perseguía en las ciudades extranjeras. Pablo está diciendo esto acá, hermanos, no como una cosa de la cual él se siente orgulloso, sino algo de lo cual él realmente reconoce que lo hizo mal. En su testimonio él está haciendo este reconocimiento de la maldad que hizo, y por eso le dice aquí cómo irradiaba desde el apóstol la humildad de corazón, reconociendo lo que había hecho. El Espíritu Profecía, hermano Tony, que nos habla en cuanto a lo que es realmente esto que hizo Pablo. ¿Es esto un verdadero arrepentimiento? En Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 602. La página 602 dice así: los ejemplos de verdadero arrepentimiento y humillación dados en la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión en el cual no hay ninguna excusa por el pecado ni ningún esfuerzo por justificarse a sí mismo. Era lo que estaba haciendo Pablo, no se estaba justificando de sus actos que había hecho anteriormente. Pablo no procuró escudarse, sino que pintó su pecado en los tonos más oscuros, sin intentar aminorar su culpa. Se está citando Hechos 26, 10 y 11. No vacila al declarar que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Ese es el verdadero arrepentimiento y eso es lo que Dios quiere. Y dice su palabra que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por ¿cuántos? 99 justos. Por eso es importante el reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, confesarlos a Dios, arrepentirnos y apartarnos del mal. Y así poder ser hallados sin culpa delante de las personas y sin Dios y delante de Dios, sin tener que avergonzarnos ni de los hombres ni delante de Dios. Dios quiere y podamos llegar a ese punto, hermano, y esa debe de ser nuestra meta, a llegar a ser, estemos delante de tribunales, delante de quien sea, ser corteses, pero ser firmes. Bueno, ¿cómo relató Pablo su experiencia y en qué tarea confiada a él también nos es dada ahora, justo antes del regreso de Jesús? Hermano Tony, por favor. Bueno, el apóstol Pablo, continuando aquí en el capítulo 26 de Hechos, del 12 al 18, sigue relatando lo que él hacía. Dice, ocupado en eso, iba yo a Damasco con poder y comisión de los principales sacerdotes. Y al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo más resplandeciente que el sol, que me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me dijo en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro dar coces contra el aguijón. Entonces yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ponte en pie. Me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré. Te libraré del pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo continúa su discurso no en contra de él, pero sí diciendo todo lo que él había hecho en contra del pueblo de Dios. Y como el Señor tuvo en su misericordia para poderlo rescatar, aparecérsele. Y él reconoce de todo lo que él estaba haciendo, pero también habla de su entrega
al Señor. Hermano, tal vez tú estás también en contra de algún siervo de Dios porque te está hablando cosas que tú no, tal vez no las conocías o en tu iglesia no se te habían enseñado así, pero Dios ha tenido misericordia de ti y te está mostrando con la Biblia, con la palabra de Dios, la luz verdadera. Y en vez de hacer caso, tal vez estás en contra. Y lo que estás haciendo es como como le dijo Cristo Jesús a Pablo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. No podemos ir contra la palabra de Dios. Lo que podemos hacer y debemos hacer es analizar aquello que se nos está diciendo a la luz de su palabra. Y nosotros que tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el don de la profecía, pues vamos a verificar o investigar si aquello que se nos dice está apoyado por la palabra y por el testimonio, y así poder andar en la luz del Señor. Pablo es lo que está haciendo y resalta a nuestro Señor Jesucristo, porque dice que Él fue sacado por Cristo Jesús para llevar la luz a aquellos que estaban en tinieblas. Dice, para que reciban por la fe en mí, dice Cristo Jesús, por la fe en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La herencia que Dios nos promete es la vida eterna. Es esa juventud que muchas de las veces, o la mayoría de las veces, las personas especialmente, no te ofendas hermanita, pero las mujeres en su vanidad quieren siempre verse jóvenes. Pues es lo que Dios nos está ofreciendo, eterna juventud. Eso es lo que Él nos está ofreciendo, claro. Esa es la herencia. Y si nos arrepentimos y venimos a Él, esa promesa es segura porque viene de Cristo Jesús, el testigo fiel y verdadero. Interesante cómo Pablo dio el testimonio de su conversión prácticamente y le deja claro a Agripa que el Señor le dijo, mira, lo que estás haciendo con los cristianos, realmente me lo estás haciendo a mí. Aquí tú no te estás metiendo tanto en problemas con ellos, sino conmigo. Y ya viste aquí quién soy. Este resplandor te tiene ahí tirado en el suelo, no puedes mirar, y este soy yo. Aquí te estás metiendo conmigo. Y mira cómo estás en este momento, prácticamente humillado, y estás dando cosas contra el aguijón, te estás resistiendo a lo que yo realmente pues quiero de ti. Y así nosotros vemos, hermanos, cómo le es claro a Pablo y al mismo Agripa que todo lo que se hace con un cristiano se le hace al mismo Cristo. Y eso tengámoslo nosotros siempre en cuenta. Lo que hagan con nosotros, contra nosotros, hermanos, siempre es con Jesús que lo están haciendo o contra Jesús. Tengámoslo claro. Y a su debido tiempo, Jesús va a salir en nuestra defensa. Siempre debe tener eso en mente el cristiano cuando es acosado, hostigado y llevado inclusive injustamente a la cárcel, de que todo eso se le está haciendo al Señor, a Jesucristo nuestro Salvador. En ese acontecimiento, pastor, prácticamente esto es lo que yo capto y pudiera deducir, que en ese acontecimiento de Pablo, el Señor le estaba mostrando cuando quedó ciego completamente, le estaba mostrando su ceguedad al perseguir al pueblo de Dios. Sí, estaba. Y cuando recibió la vista, es como cuando miramos la verdad. Estábamos ciegos, caminando ciegos, y un ciego no puede caminar porque va a caer en el hoyo. Exacto. Y allí iba Pablo, pensando que estaba bien. Pero cuando Ananías ora por él, recobra la vista, es un Pablo nuevo. Ahora sí sabe para dónde va. Pero según el don de profecía, hermano Carmelo, qué tarea confiada a él también nos es dada ahora a nosotros junto antes del regreso del Señor.
Bueno, aquí nos lo dice en el discurso maestro de Jesucristo, página 93. Su reino, o sea el de Cristo, no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado a toda la tierra. De allí que, al entregarnos a Dios y ganar a otras almas para Él, apresuramos la venida de su reino. Únicamente aquellos que se dedican a servirle diciendo, heme aquí, envíame a mí, como lo dice Isaías 6:8. Para abrir los ojos de los ciegos, para apartar a los hombres de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados, como lo dice allí Hechos 26:18. Solamente estos oran con sinceridad, venga tu reino. Hermanos, aquí esta experiencia de Pablo puede ser la experiencia que tú ya hayas pasado o estés pasando o estés por pasar un día, hermanos, igualmente que yo, allí que podamos nosotros, hermanos, abrir nuestro corazón y ante los que no nos conocen o no nos han conocido, poderles relatar, como lo está haciendo Pablo aquí ante Agripa, su vida anterior, que nosotros también no nos dé vergüenza, hermanos, lo que éramos, porque tú y yo, creo yo, que venimos de lugares muy hondos, ¿verdad? Donde el Señor nos ha sacado. Así es que, ¿verdad? Que como Pablo pueda estar hablando, como él habló ante Agripa, que nosotros también podamos hablarle con cualquier persona de la verdad que hay en nosotros y de la esperanza de la resurrección. Allí estamos viendo, ¿verdad? Que Pablo está apelando al corazón. Está apelando al corazón tanto de Agripa como de Berenice, como de Festo, ¿verdad? Y de los que están allí, asistentes allí en esa reunión. Está llegándoles, hermano, está llegándoles porque la verdad, ¿verdad? Lleva su efecto. Ya depende de la persona, ¿verdad? Que quiera aceptarla y quiera cambiar, permitir que Dios cambie su vida, su corazón o no. Pero, hermanos, estas lecciones que nos ayuden. Y como dice aquí abajo, ¿verdad? Que solamente aquellos que se dedican a servirle, diciendo, heme aquí, envíame a mí, son los que van a poder, hermanos, abrir ojos, sacar de las tinieblas a la luz y también por la fe pedir el perdón de pecados. Así es que, ¿verdad? Como lo estuvimos leyendo ahí en la palabra. Bueno, que tú y yo seamos esos enviados del Señor, que nosotros, ¿verdad? Con toda sinceridad y con todo valor podamos decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, porque para eso hemos sido nosotros llamados. Así que hermanos y hermanas, hagamos lo que Cristo le dijo a Pablo. Le dijo el Señor a Pablo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. Levántate. Hermano, hermana, ¿cómo estás tú en esta hora? ¿Estás como Pablo postrado? ¿Estás como Pablo ahí sentado? ¿Estás, no sé, hermano, tal vez tirado? No sé cómo estás. Pero la orden del Señor es, levántate y cumple la misión. Levántate y toma la comisión que te encargo en tus manos, que es la de abrirle los ojos a los ciegos, espiritualmente hablando, que es convertir de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, a la gente, y así estos reciban el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, amén. No nos llamó el Señor para otra cosa más que para predicar el Evangelio. Si estamos en el templo nada más como miembros, ocupando un espacio y no estamos haciendo la obra de predicar, estamos como Pablo ahí, tirados. Y el Señor nos dice, levántate, para esto te he llamado, para esto me ha aparecido a ti. Hermanos y hermanas, Jesús se nos apareció, hermanos, en nuestra vida para que cumpliéramos con la misión. Así que vayamos adelante sin temor, hablando a los pecadores a que se arrepientan.
Vayamos adelante hablándole a los pecadores a que abran sus ojos a la verdad y vengan a la luz. Amén. Para esto el Señor nos ha llamado tal como llamó a Pablo. Amén. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a cumplir con la comisión. Querido Dios y Padre, no cabe duda que en ese testimonio de Pablo ante Agripa está, Señor, involucrado el llamado que tú nos has hecho a todos aquellos que hoy nos hemos declarado cristianos. Señor, sin duda, al igual que a Pablo, también te nos apareciste a nosotros para llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable, para abrirnos los ojos, para darnos perdón de pecados, pero también para que seamos tus instrumentos, tus mensajeros, tus ministros, los que también vamos a darle a otros, Señor, lo mismo que tú nos has dado. Amén. Señor, te pedimos que nos ayudes a cumplir con esta comisión. Sí, Señor. Sabemos, Padre, que estamos viviendo en un tiempo difícil, donde a veces solo buscamos nuestro propio bien, solo buscamos nuestra protección, y por ahí, Señor, la comisión está quedando a un lado. Rogamos que, por favor, despiertes ese espíritu misionero en nosotros, y que como Pablo, con cortesía, pero sin ningún temor, prediquemos a todos en cualquier parte. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.